Durante el último año, muchos hemos tenido que reinventarnos, hacernos preguntas y esas preguntas en muchas ocasiones nos llevan a reflexionar respecto a qué tanto hemos invertido en nuestra propia formación, qué tipo de personas somos, qué tipo de padres, qué tipo de maestros, de docentes. Al pensar en el futuro de la educación, y llegan a mi mente en muchas cosas. Reflexiono respecto a qué tanto podemos nosotros cambiar, qué tanto podríamos llevar a nuestros jóvenes a pensar en un futuro en donde lo humano esté por encima de todo, en donde podamos crecer, en donde podamos recordar de dónde venimos y tener metas claras hacia dónde vamos. Este último año nos hizo ver qué tan débiles son nuestros sistemas educativos, pero también nos enseñó qué tan fuerte es la humanidad de todos los que nos rodean y de todos aquellos que se dedican a enseñar. En lo adelante deberíamos pensar en fortalecer a esos que definitivamente no entendían que componentes ajenos a su entorno podrían variarnos tanto la realidad. Debemos empezar a introducir elementos tecnológicos a nuestro quehacer docente, a nuestro entorno, hacer que las futuras generaciones puedan comprender que tanto o mucho conviene convivir con esto, sin olvidar las buenas relaciones, entendiendo que tenemos tanto por dar y esto nos dará bastante para recibir. Cuando era niña, recibí las primeras alfabetizaciones de mi madre, quien siendo maestra notó la dedicación quizás poco visionaria de algunos maestros de ese momento y quiso incentivar a mis hermanas y a mí a que pudiéramos ir un poco preparadas con una formación no solamente basada en la alfabetización, sino también forjada en valores. Y eso favoreció a que pudiéramos tener un desenvolvimiento distinto dentro de los planteles educativos en los que estuvimos en la formación básica. Ahí recuerdo que encontré una maestra que me acompañó en los primeros años y pudo darse cuenta de ciertas particularidades y lógicamente al tener ese acompañamiento de ella pude salir adelante. Necesitamos que el futuro de la educación tenga maestros como esa que yo tuve, maestros que podamos acompañar, que podamos entender la realidad del entorno de nuestros estudiantes, pero también que podamos transferir a ellos la pasión por aprender. Necesitamos no solo más dispositivos, no solamente que se amplíen las posibilidades de Internet, sino que podamos sacarle mayor provecho al uso de estas herramientas para un mejor, para un buen vivir. Lo que hoy tenemos es simplemente un primer paso, un camino que puede ser promisorio, un camino que puede ser brillante, un futuro que puede cambiar positivamente los destinos de nuestra población. En estas últimas semanas hemos estado muchos reflexionando respecto a lo ocurrido con la educación en el último año y nos damos cuenta de que necesitamos fortalecer
nuestros sistemas, pero también necesitamos fortalecer el sentido humano. Necesitamos entender que no podemos seguir simplemente formando jóvenes y niños y adultos basados en contenidos. Necesitamos dar un salto y llevar a nuestros jóvenes a entender y a pegarse un poco más a la humanidad, amar a los demás, entender que deben dar un poco más de sí mismos, crear el mecanismo para que nuestros niños puedan salir adelante, entendiendo que las ventajas y bondades de la vida están dispuestas cuando tenemos metas y cuando nos damos cuenta de que no necesariamente lo mejor se consigue con facilidad. Debemos crear contenidos que puedan llevar a cada uno de quienes se acerquen a la formación a crear y a creer en sí mismos. Debemos conseguir herramientas informáticas que acompañen al docente de una manera diferente, en que no le sustituyan, pero sí le fortalezcan. Me parece que tendremos un futuro interesante y que este último tiempo vino a enseñarnos cómo trazar ese camino, cómo avanzar hacia una mejor docencia, hacia un mejor sentir de cómo debemos enseñar y de repente poder darnos cuenta de que tenemos más que enseñar que acompañar. Me parece que esto representa una oportunidad para que todos podamos hacer diferencias entre lo que tenemos visto tradicionalmente como educación y todo aquello que también nosotros podríamos ver mañana y que aporte a la educación un poco más de humanidad. Que esto se acompañe de buena tecnología que facilite que nuestros futuros profesionales, que nuestra generación de relevo, que pueda aprovechar mejor todas las facultades que tiene. Yo sé que podemos salir adelante y sé que la educación del futuro inmediato va a prosperar porque haremos un mejor uso que hasta ahora de todos los recursos que tenemos. Creo que podemos crecer mucho más y creo que podemos dar uso si nos unimos no solo a la tecnología, sino a todo aquello que nos hace más humanos.